¿Cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa. ¿Qué les está pareciendo todo lo que hemos platicado aquí sobre la historia de México? Increíble, ¿a poco no? Es un relato lleno de aventuras, batallas, intriga y un montón de personajes interesantes que vamos descubriendo y con su lucha y heroísmo formaron el país que amamos hoy. En este programa vamos a conocer un poco sobre uno de los más importantes héroes dentro de la historia de México, Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como Benito Juárez. Ah, ¿verdad? ¿Conocías su nombre completo? ¿Qué más conoces sobre él? Todos sabemos que nació en Oaxaca un 21 de marzo de 1806, pero su historia es riquísima y compleja, y por ello será necesario contarla en 2 programas. Así que prepárense para conocer la primera parte de la historia de uno de los más importantes héroes de nuestro país. ¿Están listos? Preparen lápiz y papel para anotar todos los datos más interesantes de la vida de Juárez. Pero antes, vámonos con nuestro amigo Ajuelisto. Nos va a dar consejos de higiene. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. No se puede hacer una buena biografía sin saber el origen, en este caso, de Benito Juárez. Y por eso estamos aquí, en Guelatao, en su pueblo natal, para comprender por qué desde un lugar tan remoto, Juárez emprendió un camino que después sería tan alto, tan importante, tan decisivo en la historia de México. Así que estamos aquí para conocer los orígenes de ese personaje que se llamó Benito Juárez, que nació aquí, que vivió sus primeros años en este lugar y luego emprendió el largo camino para llegar a Oaxaca, después para ser presidente y ser el hombre más representativo del pensamiento liberal, de las leyes de reforma y de la defensa de la patria ante el invasor extranjero. Aquí tenemos una reconstrucción de la casa de Juárez cuando fue niño aquí en Guelatao. Como ven, es una reconstrucción a base de información histórica, pero seguramente esta es una casa de adobe y ya con teja. Seguramente la casa original era más bien como se ve la puerta, aquella de carrizo y embarrada con barro, y más sencilla, más simple, más humilde, más pobre. Pero es una buena reconstrucción de las casas que entonces había en ese tiempo y de las que siguen habitando los
pobladores de esta región. Por ejemplo, esto que vemos como puerta es el carrizo que se desarrolla y crece aquí en todas las márgenes de los ríos o en esta maravillosa laguna. La sabiduría popular dice que los hombres son hechos por el tiempo y la circunstancia que viven, pero el caso de Benito Juárez salta todos esos esquemas y esos prototipos. Debió de ser desde esa edad, desde niño, un hombre extraordinario con un carácter y una fuerza de voluntad fuera de serie. ¿Por qué? Porque a esa edad, siendo un niño, decide abandonar este lugar que está entonces aislado, viviendo en medio de la pobreza, sin posibilidad alguna de educarse. Y él desde niño tiene una ambición. Él escribe en su libro, que deja como herencia para sus hijos, que la ambición que lo llevó a salir de Guelatao e irse a Oaxaca era la de educarse, de ir a la escuela, de aprender. Y eso revela algo verdaderamente increíble, porque él era un niño indio zapoteca, o sea, de los más humildes entre los humildes, de los más pobres entre los pobres y de los más ignorantes entre los ignorantes. Entonces, desde ahí se ve que lo que dominaba en él era una fuerza de carácter extraordinaria. Es una vida peculiar, yo creo, dentro de la misma República Mexicana, no solo dentro de América y quizá del mundo, pero porque nace en Oaxaca en 1806, un poquito antes de la independencia. Creo que le tocó ese momento en que abre oportunidades para los indígenas inteligentes, los mestizos inteligentes y los criollos inteligentes, pero que antes a lo mejor no estaban permitidos por aquello de que los gobernantes venían de fuera. Después buscar, incluso ir a una escuela, el Colegio Real, que tenía dos secciones, la sección de los niños decentes y la de los otros. En los otros pues no se ocupaban mucho de la educación. Entonces, cuando él se da cuenta que el profesor no lo ayuda, él se pone a repetir y a repetir para aprender el español. Y a partir de ese momento hace algo extraordinario. El niño indígena que no sabía el español triunfa, se vuelve uno de los estudiantes mejores de su escuela, de su generación, aprende y es premiado cuando termina sus cursos, y a partir de ese momento inicia una carrera fulgurante y brillantísima. Destaca en el conocimiento jurídico de las nuevas leyes que surgieron con el nacimiento de la República. Tiene también la suerte de entrar en una familia, la familia de su futura mujer, que también lo acoge, pero luego también encontrar un protector. Cuando él se transforma en el gran legislador, en el gran jurista, en el gran político, él no pide para los indígenas, como pedía gran parte del Partido Liberal, una posición especial, una ley especial para los indígenas. Él no, él dice, la ley, la Constitución es igual para todos los mexicanos. Y dentro de eso están incluidos los indígenas. Y eso es el aporte más valioso de Juárez. Y miren, ahora aquí, estos niños que son una imagen de lo que fue Juárez en aquellos tiempos. Y ahora ellos tienen escuela y niños y niñas comparten la educación. Esa es la herencia de Juárez. 1, 2, 3. Ante el río se encuentra tu pueblo, deseando tratar con amor, ofreciéndote flores y cantos bajo el sol de la revolución. Homenaje te rinde la paz. Él llega desprotegido, solo, huérfano, y encuentra una protección primera
en la iglesia. Y en este instituto él recibe su primera educación. Es una educación totalmente conservadora, tradicional, alejada de toda la gran cambio moderno que empieza desde el siglo XVIII, la Revolución Francesa. Pero aquí es una educación muy, muy tradicional, hoy la diríamos mocha. Entrar al seminario, hacer la carrera completa de teología, y esa es una de las cosas que no se dicen, que él era muy buen abogado porque conocía tanto el derecho eclesiástico como el civil. Por lo tanto, su primera enseñanza es cristiana, es humanista, es de solidaridad con el otro. Pero cuando él se desarrolla y se forma como abogado y se forma con la gran generación de liberales en el Instituto Oaxaqueño de Cultura, entonces él aprende y se abre a otro mundo. Juárez llega a México a mediados del siglo XIX, en un México que difícilmente todavía podemos llamar México. Es un país muy dividido por muchas razones. En términos de la geografía, el país es un país complicado, con muchas cordilleras, ríos que separan, digamos, a la población, y que para ese momento todavía no podía encontrar una identidad nacional. Políticamente también estaba muy dividido el país. La guerra del 47 había sido desastrosa con Estados Unidos, la invasión, la pérdida del territorio. Había quedado muy dividido el país en términos de ideologías, las llamamos conservadoras, liberales, pero más grupos había ahí, incluso entre los liberales había diferentes corrientes. Es difícil hablar de un México en ese momento, ¿no? Juárez, para 1857, cuando se promulga la Constitución, es ahí realmente ahí cuando él despega como figura nacional. Hoy pensamos en México, tenemos todos en nuestra imagen cultural, digamos en nuestro hipotálamo cultural, tenemos eso que es México hoy y lo proyectamos hacia atrás como si siempre hubiera existido, como si siempre hubiera sido una nación como la vemos hoy, y en ese momento así no era. Bueno, la iglesia es un factor de cohesión cultural muy importante. La mayor parte de la población es católica, eso es cierto, pero es un factor de división en términos de la política. Todos los liberales mexicanos del siglo XIX, y yo me atrevería a decir que todos, o si no la gran mayoría, eran católicos y respetaban el rito católico, pero políticamente estaban enfrentados con la iglesia. Básicamente por dos razones importantes, ¿no? Una es por la riqueza de la iglesia, es decir, toda la riqueza que la iglesia tenía acumulada, que había venido acumulando desde la colonia y que para los liberales era un freno para el crecimiento económico. Y la otra razón es la educación, ¿no? Los liberales veían a la iglesia como el gran obstáculo para poder educar a la gente precisamente en términos de la ciudadanía. Cuando los liberales por fin triunfan después de la intervención francesa, van a reescribir la historia nacional en esos términos. México tuvo dos independencias, la independencia de España y después la independencia de la iglesia. Juárez nace cuando todavía lo que hoy llamamos México es una colonia, una dependencia de la Nueva España. Y cuando muere, México es una república. Estamos aquí en lo que es el recinto del Instituto de las Artes y Ciencias de Oaxaca. Este instituto se creó en 1828 y en ese mismo año Juárez entró aquí a formarse como jurista, abogado, legislador. Aquí están las fechas. 1828, 1833 fue su época como alumno distinguido de esta institución. Más tarde, Juárez siguió como catedrático esclarecido. De 1832 a 1835 fue su primer periodo. Otro más fue de 1852 a 1853. Así que con esas fechas ustedes ven que Juárez
de alumno pasó a catedrático y finalmente, un poco más tarde, en mayo de 1848, Juárez ocupó el puesto de director del Instituto de Ciencias y Artes y luego volvió a hacerlo en otro periodo de 1851 a 1852. Así que 1828 a 1852, Juárez hace su formación jurídica en este lugar. Y nunca sale de Oaxaca. Él entonces, todos esos años se forma aquí y aprende la nueva jurisprudencia, las nuevas leyes y todo el pensamiento liberal. Es su alma mater, su universidad formadora. Con la formación que recibe aquí, hace un cambio trascendental porque de estudiante y profesor se vuelve legislador. Según los griegos, era la posición más alta a la que podía llegar un ser humano, a dictar, decretar y hacer cumplir las leyes que rigen el comportamiento humano y político de una sociedad. Las leyes de reforma son decretos que el presidente emite más o menos. La primera me parece que es 55, 56, la última es de 60. Y no se incorporan a la Constitución hasta mucho tiempo después, hasta 73. Y bueno, entre ellas está, por ejemplo, las leyes relativas a la desamortización de los bienes de la Iglesia. La Iglesia era un gran propietario, era, digamos, tenía muchas tierras o daba créditos, por ejemplo, ¿no? Hacía las veces de una institución bancaria. La Iglesia también era una gran educadora, ¿no? Los colegios, muchos eran, la mayoría, organizados, administrados por la Iglesia. Los panteones, los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Lo que se acostumbraba a casarse por la Iglesia, ¿no? Y las leyes de reforma lo que querían era establecer el registro civil, que el matrimonio fuera un contrato que se celebra ante el Estado. La ley de desamortización de bienes, por ejemplo, consistía en quitarle a la Iglesia los bienes que se vendieran, que entraran al mercado y que pudieran ser mucho más productivos. Uno de los términos que se utilizaban en la época para referirse a los bienes de la Iglesia eran los bienes en manos muertas. Juárez hace eso, construye su pensamiento alrededor de las ideas liberales. El Partido Conservador, en lugar de tener un apoyo firme en la República, pide la ayuda del extranjero y entonces es cuando hacen comisiones y expediciones a Europa para tratar de traer un príncipe, un monarca, un rey extranjero. Juárez se opone violentamente a eso y como es nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando el país por un accidente queda sin el presidente elegido, Juárez asciende al puesto de presidente y entonces se vuelve el defensor de la República. Él asume la defensa nacional frente a la intervención extranjera, frente a la alianza de Francia con el príncipe Maximiliano, y empieza algo increíble en este país, que hay una invasión de los ejércitos franceses que vienen a apoyar a Maximiliano. Juárez toma la bandera de la República, se vuelve no solamente ya el director político del Partido Liberal, sino que organiza la defensa nacional, organiza los ejércitos y se vuelve un político que recorre toda la República para defender el país. Es como una roca, la única roca fuerte que mantiene lo que se pensaba en la Constitución de 1857 y la de 1821. Defender a la República contra el enemigo, mantener los principios republicanos y liberales, no admitir
que un gobierno extranjero y menos un rey, un monarca, pudiera gobernar México. Se vuelve un emblema de la defensa nacional, un emblema de la república, un emblema del derecho de los pueblos a determinar su propio destino. Yo creo que el gran parteaguas es esa Constitución del 57. Esa es el gran parteaguas de la historia mexicana del siglo XIX. De hecho, claro, si usted se fija, la propia idea de república restaurada hace referencia a la vuelta a la república que había elaborado la Constitución de 1857. Ese va a ser, digamos, digo el gran parteaguas porque ahí es por primera vez donde se define de manera consecuente lo que es el ideal de una sociedad liberal. Digo como ideal, otra cosa después lo que ocurriría en la realidad, pero digamos que ese sería el gran momento fundacional. Benito Juárez tiene la fortuna de cuando es presidente, tiene alrededor una verdadera luminaria de protagonismos del liberalismo mexicano. Está junto a él, ocupando puestos de importancia, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Justo Sierra, muy joven todavía, pero más que nada Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, el Zarco, que es el gran periodista del momento, los dos hermanos, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, y sin embargo Juárez tuvo la habilidad de conjugar a todos ellos y de unirlos en el propósito de fortalecer el Partido Liberal. Una cosa es que se decrete la ley y otra cosa muy distinta es echarla a andar o implementarla, ¿no? Digamos, cuando se habla de que el Estado va a ser ahora quien provea una educación laica, gratuita, no universal, bueno, eso era un proyecto, pero había que construir las escuelas, había que preparar a los maestros. Esta ambición de las leyes de reforma, como decía, estaba inspirada por una minoría, porque la mayoría de los mexicanos en la época eran católicos y estaban además acostumbrados a que la Iglesia ejerciera su poder y reafirmara su presencia en la vida pública mexicana, pues como algo normal. El 57 es un trauma para la Iglesia, ¿no? Es el fin del Estado confesional. Y sin embargo, la Iglesia tiene relativamente claro en 57, pero muy claro en 67, que ella lo que le interesa es mantener su autonomía. Y mucha gente lo sigue considerando como hereje, pero en realidad pues don Benito siguió siendo muy católico toda su vida, ¿verdad? Todas las mañanas partía a oír misa. Lo que pasa es que era anticlerical, eran dos formas de diferencias. Él pensaba en que el Estado debía de estar sobre esas cosas y separar completamente los dos ámbitos, el civil y el religioso. ¿Qué tal? ¿Cuántas cosas nuevas estamos aprendiendo sobre Benito Juárez? Lamentablemente hoy nos vamos a quedar picados porque la historia de Juárez no termina aquí. Nos vemos muy pronto para seguir platicando sobre él y por supuesto sobre nuestro querido México. Hasta la próxima. Si no